Y continuando hoy nuestra marcha bíblica, llegamos al Nuevo Testamento para iniciar nuestro estudio de la Epístola Universal de Santiago. Esta es una de las epístolas que generalmente son llamadas epístolas generales. También son llamadas epístolas católicas, en el sentido de que son universales, porque no están dirigidas a una iglesia en particular, sino a la iglesia en su totalidad, pero a un grupo particular en la iglesia. Aquí tenemos esta epístola dirigida a la diáspora, o sea, a los de la dispersión. Y comienza diciendo en el versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Deseamos entrar a analizar esto dentro de un momento. Pero cuando él dice, a las 12 tribus que están en la dispersión, es muy obvio lo que quiere decir. Se trata de los creyentes en Israel. Él está escribiendo a los creyentes judíos de aquel día. Después de todo, amigo oyente, la iglesia primitiva estaba formada por un 100% de judíos, por un largo período de tiempo. Luego unos cuantos gentiles entraron a la iglesia, y luego un gran número de ellos. Podríamos decir que tuvo lugar un gran avivamiento en el corazón mismo del Imperio Romano, donde existe Turquía en el presente. Allí es donde estaban las 7 iglesias mencionadas. Hablando literalmente, podríamos decir que varios millones se volvieron a Cristo, y opinamos que hay suficiente evidencia para decir eso. Pero muchos de ellos eran israelitas, y estas epístolas son enviadas en esa dirección. Ahora, la epístola de Santiago ha sido comparada con el libro de Proverbios. Hay muchas similaridades. Otros la han comparado con el Sermón de la Montaña. Eso también es correcto, porque después de todo, Santiago era un hermano de sangre o medio hermano del Señor Jesucristo. Creemos que sería conveniente decir aquí unas cuantas palabras en cuanto a este Santiago del cual estamos hablando. Cuando estudiamos el libro de Hebreos, la epístola a los Hebreos, tuvimos cierto problema en cuanto a su autor. ¿Quién escribió el libro, o la epístola a los Hebreos? ¿La escribió el apóstol Pablo? Bueno, nosotros opinamos que fue él quien lo hizo. Hay otros que opinan que fue el evangelista Lucas quien escribió esa epístola, o Bernabé, así es que se ha mencionado unos cuantos. Ahora tenemos aquí también un problema en cuanto al autor de la epístola universal de Santiago. No hay ninguna duda que fue Santiago quien escribió la carta de Santiago, pero ¿cuál Santiago fue? Hay personas que han encontrado 6 Santiagos diferentes en el Nuevo Testamento. Bueno, es muy obvio que en varios lugares se está hablando del mismo Santiago. Creemos que uno puede encontrar 3 que son identificados claramente. Algunos, por supuesto, hacen de esto 4 Santiagos, pero nosotros nos conformamos con solamente 3. Ahora, lo que tenemos aquí es, en primer lugar, a Santiago, el hermano de Juan. Él era uno de los hijos de Zebedeo. Ellos recibieron un nombre de parte del Señor Jesucristo. Él los llamó los hijos del trueno. Ahora, este Santiago fue asesinado por Herodes. Y usted puede leer en cuanto a esto allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Herodes tomó a Santiago y le dio muerte cuando Pedro estuvo encarcelado. Tenemos luego al segundo Santiago mencionado, el hijo de Alfeo, comúnmente identificado como Jacobo el menor. Él es mencionado en la lista de apóstoles, pero se conoce muy poco en cuanto a él. Uno lo deja de lado automáticamente. Luego tenemos al tercer Santiago, o Jacobo, y él es el hermano del Señor. Eso quiere decir que era hijo de María y al mismo tiempo hijo de José. Y eso hace de él un medio hermano del Señor Jesucristo. Al comienzo del ministerio del Señor Jesucristo, sus hermanos no creían en él para nada. Se nos menciona en Mateo capítulo 13, versículo 55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Así es que este Jacobo, o Santiago, es quien nosotros creemos que escribió esta epístola de Santiago. Él llegó a encabezar la iglesia de Jerusalén, y en el capítulo 15 del libro de los Hechos encontramos que ese gran concilio de Jerusalén, bueno, él parecía estar a cargo de ese concilio, parecía ser el presidente de ese concilio. Por lo menos fue él quien resumió todo lo que se dijo y llevó a cabo la decisión, evidentemente guiado por el Espíritu Santo. Opinamos también que el apóstol Pablo hizo una referencia en cuanto a él. En su epístola a los Gálatas, capítulo 2, el apóstol Pablo tiene algo que decir en cuanto a él. Vamos a ver qué es lo que dice allá en Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas,
nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ahora lo que tenemos aquí es al hombre que nosotros creemos que es el autor de esta epístola, la cual fue escrita aparentemente alrededor del año 45 al 50 después de Cristo, no más allá del año 50, ni tampoco más temprano del año 45, pero probablemente alrededor del año 45 después de Cristo. Ahora hay algunos que han dicho que Santiago escribió su epístola para combatir las enseñanzas de Pablo, que él enfatizaba las obras y que Pablo enfatiza la fe. Vamos a entrar en esto más adelante, pero eso no puede ser cierto porque la primera epístola del apóstol Pablo, la primera epístola a los tesalonicenses, no pudo haberse escrito antes del año 56. Lo que queremos decir es que se escribió entre los años 52 al 56. Así es que aún la primera epístola que escribió el apóstol Pablo no fue escrita sino hasta después de haberse escrito la epístola de Santiago. Santiago es el primer escritor de las Escrituras, si uno toma esto cronológicamente. En cierta ocasión, un predicador estaba hablando y él cometió la equivocación de decir que Santiago había escrito su carta para corregir al apóstol Pablo en la doctrina de la justificación por fe. Pero ese hombre no había analizado esto completamente, o él no hubiera cometido esa equivocación. Vamos a entrar en esto más adelante, pero el tema que Santiago presenta no es el de las obras nada más. Es fe, lo mismo que presenta el apóstol Pablo. Él nos dice lo que la fe produce. Ya hablaremos de esto. Y por ahora regresemos al asunto de la introducción que tenemos en cuanto a esta epístola. Usted descubre que esos dos hombres están dando énfasis a la fe y a las obras. Ellos utilizan esa expresión muchas veces. El tema a través de toda la epístola de Santiago es el de la fe y lo que la fe hace. Ambos presentan dos aspectos de la fe, el de la justificación por la fe, y el apóstol Pablo enfatizaba ambas cosas, digamos de paso. Él presenta con toda claridad que la fe es el camino o la forma por la cual somos justificados, pero que esa fe es una fe que produce obras. Y él podía decir, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y no por obras de justicia que nosotros hemos hecho. El apóstol Pablo también escribió, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Está escrito en el capítulo 3 de la epístola a Tito, versículo 8. Ahora, en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 10, el apóstol Pablo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La fe es la raíz de la salvación, y el apóstol Pablo hace énfasis en eso. Las obras son el fruto, el resultado de la salvación, y eso es lo que Santiago enfatiza. La fe es la causa de la salvación, y las obras, como hemos dicho, es el resultado de la salvación. Y cuando el apóstol Pablo habla de que las obras no lo salvan a uno, él está hablando en cuanto a las obras de la ley. Y cuando Santiago enfatiza de que las obras son importantes y esenciales, él está hablando en cuanto a las obras de la fe, no de las obras de la ley. Él dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dios nos observa y considera lo que hay en nuestro corazón. Él sabe si usted cree o no cree. Eso es justificación por la fe. Pero su vecino de al lado, él no puede ver su corazón. Él puede observar solamente sus obras, el fruto de eso. Vamos a hablar mucho de eso más adelante en esta epístola. Consideramos dos versículos como claves en esta epístola de Santiago. El primero de ellos lo vemos en el primer capítulo, versículo 22, donde dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y luego en el capítulo 2, versículo 20 leemos, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Como ya hemos indicado anteriormente, tenemos aquí una epístola práctica. Santiago aparentemente era una persona muy práctica. La tradición cuenta que a él se le dio un sobrenombre, y ese sobrenombre fue rodillas de camello. Y la razón para eso es que él pasaba mucho tiempo en oración. Él trata mucho con asuntos prácticos como la ética del cristianismo, no la doctrina. Él va a poner mucho énfasis en esto, pero él no se va a apartar para nada de la fe. Como ya hemos indicado también, la epístola de Santiago ha sido comparada con el libro de Proverbios, y también con el Sermón del Monte. La justificación por la fe
es demostrada por las obras, y la justificación por la fe debe ser colocada en los tubos de prueba de las obras y de las palabras y de la mundanalidad, que dicho sea de paso, es una advertencia para ricos también. Usted tiene en los bosquejos que hemos enviado, en los primeros 3 capítulos, la verificación de la fe genuina. Ahora, ¿cómo puede uno darse cuenta de esto? Dios prueba la fe, en primer lugar, por medio de pruebas. Eso lo encontramos en los primeros 12 versículos del capítulo 1. Regresemos una vez más al versículo 1 del capítulo 1 de Santiago, donde leemos: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ahora notemos que él se llama a sí mismo un siervo de Dios, y eso quiere decir en realidad un esclavo del Señor Jesucristo. Él utiliza esa expresión. No sé cómo reaccionaría usted, amigo oyente, pero estoy seguro que si yo hubiera sido medio hermano en el lado humano del Señor Jesucristo, en alguna parte de la epístola, yo en alguna manera se lo haría conocer. Lo habría presentado en manera muy piadosa y quizá lo hubiera presentado también en manera muy humilde, pero estoy seguro que yo le hubiera dejado saber eso. Sin embargo, Santiago no lo hace. Él se llama a sí mismo un esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, al comienzo, sus hermanos no le creían a él, es decir, al Señor Jesucristo. Después de todo, ellos habían crecido junto al Señor, habían jugado junto a Él, le habían visto crecer. Ellos habían notado que era un poco diferente, pero ellos no pensaban que Él era el Salvador del mundo. Amigo oyente, algo que nosotros enfatizamos en el libro de Hebreos es que nuestro Señor Jesucristo era tan humano cuando se encontraba aquí sobre la tierra, que aun sus propios hermanos no llegaban a darse cuenta que Él tenía una diferente naturaleza, y por supuesto la gente más difícil de alcanzar es la familia. Aun así, ellos son aquellos a quienes nosotros debemos tratar de alcanzar. Santiago llegó a conocer al Señor Jesucristo no como su hermano de sangre, sino como su Salvador, y él llegó a ser un esclavo del Señor. ¿Ha notado usted, amigo oyente, la forma en que él se dirige a él? Él lo llama por su nombre completo, el Señor Jesucristo. O sea, Él es mi Señor. Como ya hemos dicho y visto, Jesús era su nombre humano. Y él le conocía como Jesús, su medio hermano, pero también le conocía como Cristo, como el Mesías que iba a venir. Aquel que murió por los pecadores, y ese Jesús no era simplemente un nombre, sino que él era llamado Jesús porque iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Ahora esta carta está dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión. Prestemos atención por un momento. ¿Pensaba usted que 10 de las tribus se habían perdido? No, amigo oyente. Como vimos en el libro de Oseas, no hay ninguna tribu que se haya perdido en realidad. Dios les había esparcido a través del mundo. Y Santiago sencillamente está confirmando esto de que ellos están esparcidos a través de este mundo. Ellos no se han establecido en Inglaterra o en los Estados Unidos, aunque hay muchos de ellos en esos 2 lugares. Sin embargo, la población más grande de judíos fuera de Israel está en Rusia. Ellos también están en la China, en el Japón, están esparcidos por todas partes. Y Santiago ha escrito esta carta a los creyentes de aquel día que estaban esparcidos en todas partes. Tenemos que este versículo 1 finaliza diciendo salud. Pensamos que esa palabra se hubiera traducido mejor si dijera regocijaos. Él les está escribiendo a ellos y les dice, regocíjense, este es Santiago. Él no era una persona de cara larga. Este hombre tenía mucha vida en él, y por tanto dice, regocíjense. Ahora él va a hablar en cuanto a disfrutar del gozo bajo circunstancias fuera de lo común. Y en el segundo versículo de este capítulo 1 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando ustedes estén teniendo problemas, no comiencen a llorar como si algo terrible hubiera sucedido. Ustedes deben regocijarse. Debemos contar esto como un gozo de que Dios lo esté probando de esta manera. En realidad tenemos la pregunta, ¿debe el creyente experimentar gozo en la muerte y en todas las pruebas y tensiones de la vida? Hablando honradamente, amigo oyente, deberíamos decir que no. Eso no es lo que Santiago está diciendo. En realidad nos lleva a algo que no es real el decir, yo estoy reconciliado con la voluntad de Dios, cuando vienen problemas y cuando en realidad usted no está reconciliado. Hay muchas personas que dicen que están reconciliados y luego tienen una cara tan larga que están llorando todo el tiempo. Bueno, amigo oyente, usted no está reconciliado con la voluntad de Dios hasta cuando pueda regocijarse. En realidad,
Es una forma de enajenación mental el adoptar esa actitud de pseudopiedad. Los problemas no vienen a nosotros solo por amor al problema. Nunca es un fin en sí mismo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios tiene un propósito en mente, amigo oyente. Usted puede confiar en eso, y esto tiene que ver con la actitud de su corazón hacia el problema. El tiempo de esa frase aquí sugiere que el gozo debe ser el resultado de la prueba. Usted recuerda que cuando estudiábamos allá el capítulo 12 de la Epístola a los Hebreos, dijimos que el método que Dios utilizaba es llamado la disciplina. En realidad lo podríamos llamar la educación o el entrenamiento del niño. Las pruebas, amigo oyente, son sin sentido. El sufrimiento es sin sentido. La prueba es irracional, a no ser que exista un buen propósito y que haya una buena razón para ellos. Es decir, que Dios dice que existe una buena razón para ellos y buena es la razón. Y sabemos, dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, cuando las presiones externas de la prueba están sobre nosotros y somos colocados en los fuegos de la adversidad, la calamidad, la tragedia, el sufrimiento, la desilusión y el quebrantamiento de corazón, entonces la actitud de la fe es que Dios ha permitido eso con un propósito y existe un objetivo elevado en vista. Sabemos que Dios está obrando algo en nuestras vidas. Ahora, eso no quiere decir que podemos entender el propósito. Esta es la prueba de la fe. Nosotros andamos por fe y no por vista. Dios no hace nada ni permite que algo suceda, sino aquello que nosotros permitiríamos si pudiéramos ver a través de todos los hechos tan bien como lo puede hacer Él. Alguien dijo eso en la Edad Media, pero no recordamos quién fue que lo dijo. Simplemente lo mencionamos aquí porque encaja en lo que estamos hablando. Ahora, ¿cuáles son algunos de los propósitos que resultan en la prueba de la fe? ¿Nos ha mostrado Dios alguna guía para esto? Bueno, en esta epístola tenemos la prueba positiva de la fe genuina. Notemos lo que nos dice aquí Santiago, ¿sabiendo qué? Que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso es lo importante, amigo oyente. Bueno, no tenemos mucho tiempo para desarrollar esto hoy. Vamos a desarrollarlo y lo vamos a tener que dejar, Dios mediante, para nuestro próximo programa, porque esto es algo muy importante y debemos considerarlo nuevamente. Cuando estábamos estudiando la epístola a los Hebreos, en el capítulo 12, dijimos que una de las preguntas más mencionadas hoy es, ¿por qué sufren los hijos de Dios? Es decir, lo más popular, o podríamos decir impopular, es una pregunta que se hace con más frecuencia que la pregunta que dice, ¿quién es el anticristo? O ¿cuál es el evangelio social? Este es uno de los grandes temas de la vida que nos alcanza en el mismo lugar en que vivimos. Esta es la vida, amigo oyente. Y esto hace de esta epístola una epístola viviente, algo que no ha muerto, por cierto. ¿Por qué estudiar la palabra de Dios de manera consecutiva? ¿Por qué apartar tiempo para tomar un libro de las Escrituras e ir viendo sección tras sección, versículo tras versículo, para ver qué dice la palabra del Señor? El hecho es que nosotros como creyentes estamos incompletos. Nos falta algo. Y lo que nos falta, solo la palabra de Dios nos lo puede dar. Por eso Pablo hablaba de enseñar, predicar todo el consejo de Dios. Porque si nos concentramos en una sola parte, podemos ser ignorantes de otra que en realidad estamos necesitando. La tendencia natural nuestra es leer las cosas que nos gustan. Posiblemente tú estés leyendo uno o más libros en estos momentos. Y muy posiblemente sean libros que a ti te gustan leer. Pero no necesariamente esa sea la mejor dieta de lectura que nosotros necesitamos. Es posible que hayan vacíos y huecos en tu desarrollo humano, mental, espiritual, que demande exponerte a materiales
que no te sean tan agradables leer, pero que es necesario. El leer la palabra de Dios de manera consecutiva nos va a forzar a leer aquellas cosas que, dejados a nosotros mismos, no escogeríamos. El estudiar la palabra de Dios de manera consecutiva produce exactamente eso. Una de las desventajas de que el pastor seleccione un tema aquí o allá es que una de las desventajas para la congregación, por así decirlo, es que uno no va a satisfacer necesariamente los gustos de las personas, sino que nosotros escogemos un tema que entendemos es útil para la congregación, obviamente, pero no necesariamente que a ti te va a levantar el ánimo por decir qué bueno que vamos a estudiar esto. Cuando estuve mencionando a algunas personas que vamos a estudiar el libro de Santiago, algunos me han dicho, qué bueno, es uno de mis libros favoritos. Y se regocijan con eso. Cuando uno va a escoger un tema que haya, a lo mejor alguien no le diga, yo no lo hubiera escogido, pero a lo mejor es lo que tú necesitas. A lo mejor es lo que tú necesitas. Pero cuando estamos estudiando consecutivamente, no depende ni siquiera de lo que el pastor en ese momento quiera escoger, ni siquiera es inclinado porque piensa que la iglesia lo necesita en un momento dado, sencillamente es la sección que toca a medida que vamos estudiando el libro de Santiago. Y trataremos todo tipo de temas. Quizá dejados a mí mismo, yo nunca escogería hablar de alguno de los temas que hay aquí en Santiago. Pero el que estudiar la Biblia consecutivamente nos va a forzar a todos, al predicador y a los oyentes, por supuesto, a estudiar lo que Dios allí tenga. Si yo estoy seguro que si yo voy estudiando el libro y de repente ustedes ven que yo salto una sección, yo estoy seguro que muchos de ustedes van a decir, pastor, ¿y qué? Pero nosotros no estudiamos tal versículo, porque ustedes van a exigir que estudiemos todo el consejo de Dios. Debemos estudiar todo el libro de Santiago. Esa es una de las ventajas de nosotros estudiar consecutivamente la Escritura. Vamos viendo lo que Dios reveló y qué Dios tiene para nosotros, independientemente de la selección del predicador, los gustos de los oyentes. Nada de esto interfiere, sino está allí en la palabra y hay que estudiarlo. Por eso cuando tú lees consecutivamente la Biblia, te vas a exponer a lo que Dios tiene que decir. Y muchas veces sabemos cómo nos toca leer porciones que nosotros decimos, hoy era que yo necesitaba leer esto. Hoy era que yo necesitaba leer esto. Como también hemos visto en las exposiciones de la palabra de Dios, que resulta que llegamos a cierto capítulo de cierto libro de las Escrituras y decimos, ahora era que como iglesia necesitábamos escuchar eso. Porque Dios es el Dios que supervisa como buen pastor la enseñanza de su grey. Nosotros somos sencillamente sus siervos para administrar y traspasar las enseñanzas que Él nos ha dejado en su palabra. ¿Qué actitud debemos entonces tener a la hora de venir a estudiar la palabra de Dios de manera consecutiva? Bueno, permítame mencionar algunos versículos del Salmo 119. Escuchen qué dice el Salmo 119, la actitud que mostraba el salmista. Dice el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Debemos acercarnos a la palabra de Dios. Y ahora con expectativa al ver que vamos a estudiar un libro más de las Escrituras, Señor, yo quiero que tu palabra realmente me vaya marcando el camino, me vaya señalando la senda por la que yo debo andar. Lámpara me es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice el versículo 130 de ese mismo salmo, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y todos tenemos simplezas. De una manera u otra, todos tenemos simplezas. ¿Quién es 100% sabio? Necesitamos la palabra de Dios que nos ilumine, nos enseñe. ¿Y qué enseña? La exposición de la palabra de Dios. Alumbra. Cuando venimos aquí a estudiar la Biblia, Señor, enséñame hoy. Señor, hoy enséñame lo que hoy yo tengo que aprender. Y el otro domingo, Señor, enséñame lo que hoy yo tengo que aprender. Dice el versículo 33 de ese salmo, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Una disposición a entregarse a la obediencia, pero primero le pide a Dios que le enseñe. Enséñame.
Debemos pedirle a Dios que nos enseñe, Él que nos instruye. Abre mis ojos, dice el versículo 18, y miraré las maravillas de tu ley. Si Dios no nos abre los ojos, no lo vemos. No lo vemos. Pidámosle al Señor que nos abra los ojos. Porque tú puedes leer el mismo pasaje y tu vecino que está sentado al lado de ti puede leer el mismo pasaje y los dos tener un beneficio diferente. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma actitud, la misma disposición y Dios no nos haya abierto nuestros ojos. Que no hayamos clamado a Dios que nos abra nuestros ojos. Por eso debemos pedir a Dios que nos sustente, como dice el versículo 116, susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Susténtame, Señor, yo necesito el sustento de la palabra de Dios. Y nosotros, como ministros del Señor, no podemos hablar otra cosa que la palabra del Señor. ¿Cómo podemos nosotros pastorear la grey de Dios? Debemos pastorear la grey de Dios solamente con la palabra de Dios. No en base a opiniones, no en base a presentimientos, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. ¿Qué dice Dios? Eso es lo importante. ¿Y por qué estudiarla? Palabra por palabra, frase por frase, construcción por construcción. Porque nosotros creemos en la inspiración de las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios la produjo, Dios nos la dio. Y el mismo Cristo dice en Mateo capítulo 5 que es hasta el detalle, aún cada minúscula parte de la gramática fue algo dado por el Espíritu de Dios. Ni una tilde ni una jota de la ley pasará que no se vaya a cumplir. Antes bien pasará en el cielo y la tierra, a que deje de cumplirse la palabra del Señor con detalle. Por eso debemos ir frase por frase, palabra por palabra, párrafo por párrafo, estudiando qué dice la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué nos fue dada la palabra de Dios? Dios nos la regala para que al enseñarnos, al corregirnos, nosotros vayamos avanzando hacia la madurez. Y con esa madurez seamos capaces de cumplir toda buena obra. No es un asunto de lanzarnos a cumplir toda buena obra, sin estar antes equipados con la palabra de Dios. Debemos estar equipados con la palabra de Dios. Dice alguien, no todo el que envejece, crece. Hay una diferencia entre la edad y la madurez. Por el hecho de que un cristiano haya sido salvado hace 10 o 20 años atrás, no garantiza que sea maduro en el Señor. Y de hecho, una de las cosas que uno ve en la iglesia es que resultan que hay personas que tienen menos tiempo en la fe que sobrepasan en madurez a otros que tienen mucho más. Pero todos debemos de crecer. Todos debemos de crecer. Puede deberse a una falta nuestra, a un pecado nuestro que no estemos creciendo. Pero el propósito de Dios es que crezcamos, que esa palabra nos lleve a avanzar para estar enteramente preparados para toda buena obra. Y el libro de Santiago es un libro que tiene como uno de sus objetivos llevar al pueblo de Dios a la madurez cristiana. Y nosotros como iglesia necesitamos avanzar hacia la madurez cristiana. Pero al comenzar este estudio, debemos estar conscientes de que, en un sentido, nosotros vamos a estar leyendo una correspondencia ajena. Porque Santiago, para la fecha cuando se escribió originalmente, no fue con nosotros en mente, sino con otro grupo de personas. Estamos leyendo realmente correspondencia ajena. Y eso nos demanda que en el día de hoy nosotros estudiemos algunas consideraciones introductorias para el libro. Antes de lanzarnos a estudiar el contenido del libro, debemos preguntarnos ¿de dónde sale este libro? ¿Quién es el autor? ¿A quién le escribe? ¿Y por qué trata lo que trata? Así que respondamos algunas preguntas. Y la primera es, ¿quién escribió Santiago? ¿Quién escribió Santiago?
Y la respuesta, ya muy posiblemente que las personas que están escuchándome ya tienen en su mente, es que Santiago le escribió a Santiago. No hay que pensar mucho para poder llegar a esa deducción. Pero obviamente tenemos que dar un poco más de información. Y por eso yo quisiera decir algo con respecto a la identidad, a la vida y a la actitud del autor de esta epístola. La identidad, la vida y el autor de esta epístola. Con respecto a su identidad, con toda probabilidad, el autor de Santiago es Jacobo, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Jacobo, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de dónde el nombre Santiago? ¿De dónde Jacobo pasa a ser Santiago? Pues es sencillo, Jacobo era un nombre común entre los judíos, entre los hebreos. Y eso no es otra palabra que la palabra Jacob, de donde viene Jacob. Jacobo, Jacob. Pues si le ponemos San Jacobo delante, San Jacob, de ahí viene Santiago. Sencillamente una nota de curiosidad para que ustedes sepan de dónde viene ese cambio de nombre en este libro. Pero proponemos que el hermano del Señor, Jacobo, es el autor de este libro, aquel que luego vemos como el moderador del Concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15. Y hay varias razones que apoyan esta conclusión. La otra opción sería considerar a Jacobo el apóstol, aquel que fue el hermano del apóstol Juan. Pero a ese Jacobo, según vemos en Hechos capítulo 12, a él lo mataron. Él fue uno de los primeros mártires de la iglesia. Y es muy probable que su muerte haya sido antes de que se escribiera esta epístola. La fecha de escritura de esta epístola fue posterior a la muerte de ese Jacobo que narra Hechos capítulo 12. Y ya no había nadie más en la iglesia primitiva, aparte del hermano del Señor, que pudiera identificarse sencillamente con su nombre diciendo Jacobo, y que todos inmediatamente reconocieran de quién se estaba hablando. O sea, que debía ser alguien conocido, debía ser alguien respetado, que con solo decir Jacobo a tales personas, eso era suficiente. Era una persona con cierto renombre. Su identidad, entonces, proponemos que es Jacobo, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Digamos entonces algo ahora acerca de su vida, la vida de este personaje. La primera mención de Santiago o Jacobo la tenemos en Marcos capítulo 6, versículos 2 al 4, si pueden ir allí y leer conmigo. Es el texto cuando la gente identifica al Señor como el hijo de María y hermano de Jacobo y otros más, mientras el Señor está predicando en una sinagoga de Nazaret. Marcos capítulo 6, versículo 2 dice: y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y entre sus parientes, podemos subrayar eso. Y entre sus parientes. Cristo está consciente de que se está tratando de sus familiares. De sus familiares. Y lo que está diciendo aquí es que el Señor realmente tuvo hermanos. Y no solo hermanos que son mencionados por nombre, sino también hermanas. María había sido virgen hasta el momento en que Jesucristo nació, pero no permaneció así para siempre, como la tradición católica pretende enseñar. La Biblia no enseña la perpetua virginidad de María. Por el contrario, lo que vemos es evidencia de que tuvo más hijos e hijas. No se nos dice nada adicional acerca de las hermanas del Señor,
pero sus 4 hermanos son mencionados por nombre: Jacobo, José, Judas y Simón. Eran los nombres de sus hermanos. De hecho, es interesante observar que uno de los hermanos del Señor también se llamaba Judas. Este no es Judas Iscariote, obviamente, ni Judas el apóstol, el otro apóstol. Este es otro Judas, era un nombre común en aquellos días. Y Judas, ese Judas también escribió una epístola, el hermano del Señor. ¿Y cómo comienza Judas su epístola? Judas comienza diciendo: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Jacobo ciertamente era una figura de renombre. Y Judas, cuando se identifica a sí mismo, no siendo tan conocido como Jacobo, él dice: yo soy hermano de Jacobo también. Yo soy hermano de Jacobo. Jacobo no. Cuando Jacobo escribe, él sencillamente dice: yo soy siervo de Cristo y punto. La gente lo conocía. Judas no. Judas se relaciona como un hermano de Jacobo. Otra información que se nos dice es que estos hermanos del Señor no creían en Cristo en ese momento. No habían creído en Cristo en ese momento. De hecho, por eso es que el Señor dice que no había profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus propios parientes y en su propia casa. Por eso aquella idea de que, no, estos no son hermanos, realmente son primos del Señor. No, dice Cristo que aquí está hablando de la honra en su propia casa, con los hermanos que vivían con Él en su casa. No de primo. Y el texto griego tendría una palabra para primo que existía. Pero cuando se habla de sus hermanos, se usa la palabra hermano que salen del mismo vientre. Esa es la idea. Pero estos hermanos no creían en Él. Dice Juan 7:5, porque ni aun sus hermanos creían en Él. Ni aun sus hermanos creían en Él. Crecieron en el mismo hogar del Hijo perfecto de Dios. Fueron testigos oculares del carácter justo del Señor y sin embargo no creyeron. Lo que nos enseña y nos muestra que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué mejor testimonio pudieron ellos haber recibido que el vivir junto con el Señor? Pero decidieron no seguir los pasos de su hermano. ¿Cuándo entonces fue que se convirtió Jacobo? ¿Cuándo fue que se convirtió? La Biblia no nos narra. La Biblia no lo dice. ¿Cuándo fue que el que vino a creer y aceptar a Jesús como el Cristo, el Mesías enviado por Dios? Es muy probable que haya sido durante una de las apariciones de Cristo después de su resurrección. Él se aparecía a sus discípulos, a sus apóstoles, y pudo haber sido en uno de esos contactos. Si buscan primero a los Corintios, capítulo 15, primero a los Corintios, capítulo 15, versículo 3, ustedes recordarán cómo el capítulo 15 de Primera a los Corintios, que trata acerca de la resurrección, inicia hablando de la resurrección de Cristo. Y dice Primera a los Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Dice, ese Jacobo probablemente está hablando del Señor. No hay evidencia del hermano del Señor. No hay evidencia en el texto que indique cuál de los Jacobos es de lo que se está hablando. Pero no hay dudas de que para el tiempo en que Pablo ya escribe esta epístola, Jacobo, el hermano del Señor, era el líder reconocido de la iglesia primitiva. Y los hermanos sabían posiblemente de quién se estaba hablando. Cuando Pablo escribe primero a los Corintios, mencionar a Jacobo era mencionar al hombre que era el líder de la iglesia. Y muy posiblemente estaban ellos viendo al hermano del Señor como al que se está haciendo referencia en nuestro texto. Y posiblemente su encuentro con el Cristo resucitado tuvo un impacto similar a lo que ocurrió cuando Cristo se le aparece a Pablo camino a Damasco. Y ese haya sido el momento de transformación. ¿Y cuál es la próxima mención que se hace de Jacobo? Luego leemos en el libro de Hechos que él estaba junto a los discípulos en el aposento alto después que el Señor asciende a los cielos.
Hechos capítulo 1, versículo 13. Hechos capítulo 1, versículo 13. Dice, y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Ahora, todos estos son los apóstoles, ¿no? Y hay dos Jacobos mencionados allí. Ese no es nuestro personaje. Pero noten el versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Ahí estaba Jacobo, el hermano del Señor. Muy posiblemente ya convertido, ya unido a la esperanza de este grupo de creyentes que estaban en el aposento alto reunidos. Pasa un tiempo y Dios levanta a Jacobo como un líder prominente de la iglesia de Jerusalén. Tanto así que Pablo habla de él como uno de ellos, de esos líderes con quienes él se reunió cuando él visita Jerusalén. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículos 19, 18 y 19. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, dice Pablo. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Cómo menciona a Jacobo, el hermano del Señor, como el líder? Yo no vi a los otros apóstoles, pero a quien yo sí vi fue a Jacobo, el hermano del Señor. Y habla de esa experiencia como un encuentro con uno de los líderes de la iglesia. Cuando Pedro sale de manera milagrosa de la cárcel, en Hechos capítulo 12, Pedro va y da instrucciones a los hermanos de que le den la noticia a Jacobo. ¿A qué Jacobo? Al hermano del Señor, porque es que ya al otro lo han matado. Mataron al otro Jacobo. Después iban a matar a Pedro. Como vieron que mataron a Jacobo y a los judíos les gustó la idea, Herodes iba a matar a Pedro también. Dios en ese instante libera a Pedro y cuando Pedro sale, se aparece a los hermanos y les dice, denle la noticia de que yo salí de la cárcel a Jacobo, porque ya era un líder en la iglesia. Dice Hechos 12:17, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Después le vemos jugando un rol importantísimo en el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15. Posterior a ello, Jacobo es uno de los que envían a Pablo y a Bernabé a llevar el evangelio a los gentiles. Y miren los términos en que Pablo se expresa acerca de Jacobo en Gálatas capítulo 2, versículo 9. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Dice, ¿quiénes eran considerados columnas? Dice Jacobo, Cefas y Juan. Noten que incluso lo menciona primero que Pedro, Cefas. Dice Jacobo. Era un líder indiscutible en medio de la iglesia de Jerusalén. Dios levantó a este hombre y lo puso en un lugar de preeminencia. Un líder. Y guiando al pueblo de Dios, Él encomienda a Pablo y a Bernabé a que vayan a los gentiles. Nosotros vamos a seguir trabajando con los judíos. Ustedes vayan y ministren a los gentiles. Eso es lo que hacen y lo que Pablo está narrando en este lugar. Cuando Pablo regresa de la misión, él va precisamente donde Jacobo a contarle qué fue cómo ocurrieron los eventos, a dar el reporte de lo que ocurre. En Hechos 21:17 dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. De manera que vemos cómo este hombre llega a tener un lugar tal, que es el que es mencionado cuando Pablo va a dar el reporte de lo que ocurrió. ¿A dónde fue él? Donde Jacobo. Donde Jacobo era un líder inconfundible. Entonces, cuando escribe la epístola, Santiago o Jacobo,
escribe como uno de los líderes de la iglesia con voz autoritativa. De hecho, una de las marcas que tiene la epístola de Santiago es el gran número de imperativos que aparecen. Mandatos, órdenes, exhortaciones autoritativas, porque era un líder inconfundible de la iglesia. Y él, guiando a los judíos, escribe a judíos para enseñarles acerca de las cosas vitales que en ese momento él debía enseñar. Bien, hemos visto entonces algo de su identidad y de su vida. Ahora con respecto a su actitud, a pesar de ser figura central en el liderazgo de la iglesia primitiva, y a pesar de ser hermano en la carne del Señor Jesucristo, los humos no se le fueron a la cabeza. Santiago pudo haber introducido la carta diciendo que era el líder de la iglesia de Jerusalén, o pudo haber mencionado que era hermano del Señor. Sin embargo, él se conformó con identificarse simplemente como un siervo del Señor Jesucristo. Eso es lo que él hace. Eso es lo que él hace en Santiago 1:1. Jacobo, siervo de Jesucristo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él no quiere en ningún modo dar la impresión de que por ser su hermano tiene una relación de iguales con Jesucristo. No es así. Ni siquiera menciona esa relación. Antes bien habla de otro tipo de relación, la que hay entre un señor y un esclavo. Porque esa relación vino a ser más importante que su relación carnal. La gente tiende a hacer alarde de que conoce alguna personalidad. Yo conozco a fulano, sí. Sultano y nosotros nos criamos juntos. Y la gente hace alarde de cuando conoce a alguien que es famoso. Nuestra actitud cristiana no debe ser esa. Debemos imitar a Santiago en su humildad. Era cierto que él era hermano del Señor, pero no era menos cierto que él era siervo de ese mismo Señor. ¿Y qué es lo que él quiere destacar en su identificación? Que Cristo es el Señor, dueño y rey de su vida. Eso es lo que quiere destacar. Él no quiere destacar que él es hermano de él. Él quiere destacar que Cristo es el Señor, el rey soberano. Y hermanos, ¿cómo nos considera Cristo a nosotros hoy? Según el libro de Hebreos dice que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él es nuestro hermano espiritual. Pero antes que eso, Él es nuestro Señor. Antes que eso, Él es rey y dueño de nuestras vidas. Y Santiago está mostrando que siendo el hermano aún de la carne de Cristo, que Él no se equivoca, dice, ese es el Señor a quien yo sirvo. Ese es el Señor a quien yo sirvo. ¿Qué es un siervo? ¿Qué es un siervo? La palabra siervo que utiliza aquí es una que enfatiza y destaca el control completo del esclavo que totalmente se somete a otro. Esa es la idea del término. Y Santiago presenta como un honor y una honra para él en ser un siervo y un esclavo del Señor Jesucristo. Esa identificación como siervo implica obediencia. ¿A quién yo le debo obediencia? O a mi Señor. Leíamos en la lectura consecutiva en Romanos 6. Y éramos siervos del pecado, pero ahora somos siervos de la justicia. Somos esclavos del Señor. O como en otro lugar dice la Escritura, que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Fuimos comprados por precio. Pero muchas veces actuamos independientemente. Pensamos que somos dueños de nosotros mismos. ¿Eres tu siervo realmente? Otra cosa que implica es humildad. Humildad es un hombre que no está pensando en sus privilegios, sino en sus deberes, no en sus derechos, sino en sus obligaciones. Si somos siervos de Cristo, no estamos reclamando derechos. Ese término implica lealtad. Se supone que el siervo debía cumplir con fidelidad lo que el amo dice. Y ese siervo debe velar por los intereses del Señor.
¿Estamos nosotros velando por los intereses del Señor? ¿Estamos siendo fieles en la administración de los recursos que Él ha puesto en nuestra mano? Hay cierta gloria también en ese título. La gloria de ser siervo no de cualquiera, sino del Señor Jesucristo. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿De quién uno sea esclavo? Eso es importante. Eso es importante. Y también implica dependencia. ¿De quién dependía el esclavo? Sobre todo en aquellos días. Para todo en su manutención dependía de lo que el amo le iba a dar. En comida, en vestido, en techo, dependía del amo. Con nosotros es diferente con el Señor. ¿O hay un sentido de independencia con el que nos estamos moviendo, viviendo nuestras vidas cristianas? El punto es, hermanos, que ser siervo de Jesucristo tiene una implicación. Se usa mucho en la comunidad cristiana en el día de hoy. ¡Hey, siervo! ¡Siervo! Oh, ¿cómo estamos, siervo? Y la gente habla de siervo. Y el siervo fulano. ¡Oh, mi siervo! Pero lo usan de una manera que pierde significado. Pierde significado. Siervo, ¿qué implica? Que tú eres un siervo de Cristo. Realmente tú estás mostrando obediencia, humildad, lealtad, gloria en esa servidumbre, dependencia en tu Señor. ¿Es un título, un nombre o una realidad? Esta actitud humilde es la que nosotros vemos en otros siervos del Señor en las Escrituras, como un Moisés, un David, un Isaías. ¿Por qué? Porque eran donadies que Dios honraba con la oportunidad de servir en su reino. Señor, ¿y quién soy yo para que tú me mandes? Decía Moisés. Señor, yo no puedo, yo no sé ni hablar. ¿Quién soy yo? Precisamente cuando llaman a Isaías, es cuando él se da cuenta que él es lo menos de lo menos. Sin embargo, dice, aquí envíame a mí. Es un siervo puesto a la disposición del Señor. Un don nadie a quien Dios honraba. Entonces, ¿somos nosotros algo diferente en nuestra identidad con respecto a Cristo? No, nosotros somos siervos igualmente. La pregunta es, ¿tenemos nosotros la misma actitud que Santiago? ¿Tienes tú la misma actitud de Santiago? No existe día en la que nuestra identidad no sea la de siervos. Pero lo que pasa es que a veces uno toma como vacaciones. Pero la realidad es que sin vacaciones somos siervos de Cristo siempre. Siervos de Cristo siempre. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Eres tú uno de los siervos del Señor? ¿Son tus prioridades la misma de Cristo, tu amo y Señor? ¿O tienes tú otras prioridades en tu agenda que chocan, que tienen conflicto con las prioridades del Señor? Muestra tu agenda tu prioridad, muestra tu cartera tu prioridad, muestra tu hablar tu prioridad, la prioridad de un siervo de Cristo. Santiago se llamó a sí mismo siervo de Cristo porque era realmente un siervo. Hermanos, no seamos siervos de nombre nada más. No seamos siervos de nombre. Una de las cosas tristes que ocurren entre hermanos en un hogar es que compiten entre ellos y se pelean. El caso que tenemos aquí es el de uno que se identifica públicamente en una carta como siervo de su hermano. Normalmente los hermanos compiten entre sí. Él se enorgullece de ser siervo del suyo. Él no está por competencia con ese hermano mayor. Porque una cosa es que uno se sienta tratado como un esclavo por los demás, y esas cosas pasan. Y otra muy diferente es someternos voluntaria, feliz y entusiastamente al señorío de su hermano. Y eso fue lo que hizo Santiago. Con gozo, yo estoy a tu disposición. A su hermano.
Y alguien dijo con mucha propiedad que este texto da testimonio de la deidad de Jesucristo. Este texto da testimonio de la deidad de Jesucristo. Porque es muy posible que Santiago durmiera en la misma cama con Jesús cuando eran niños. Es muy posible. Y aquí nosotros vemos a ese que creció con Cristo dando testimonio de que era su Señor y su Dios. Dícese alguien, si puedes crecer junto a un niño y llamarle Dios e identificarte como su siervo, ese es un testimonio muy convincente de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Si había alguien que podía haber conocido alguna tacha, eran los miembros de su familia y en particular sus hermanos. Y sin embargo, nosotros tenemos aquí el caso de Jacobo, que una vez creció, él no pensó. Una vez se convirtió, él no pensó, pero él es un falso. Porque él vivió de esta manera. Es mentira. No, él corroboró que lo que él había visto con su conversión, con su entrega a Cristo, él corroboró que lo que había visto toda su vida era verdad. El carácter intachable de Jesucristo. Si su hermano tuvo una opinión tan alta de Jesucristo, nosotros no podemos tener una opinión menor. Nosotros no podemos tener una opinión menor. Y me gusta muchísimo la forma como Santiago se refiere al Señor en el capítulo 2, versículo 1, cuando dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Él habla de su hermano, de nuestro glorioso Señor Jesucristo, nuestro glorioso Señor. Es glorioso. Y yo pregunto, ¿qué tan alto, qué tan sublime tú ves a Jesucristo? ¿Qué tanto deseo tienes de conocerle y amarle cada día más, de parecerte a Él? Porque vemos a un hombre que estuvo tan cerca de Cristo y luego deposita su fe en Él y cree con tal convicción y se entrega de tal manera a Dios que Dios le levanta y lo coloca como un líder de la iglesia en Jerusalén. Él quería ser como su Señor, él quería imitar a su Señor, él quería ser como su hermano mayor. Que un incrédulo no honre a Cristo no debe extrañarnos. Lo que no debemos aceptar nunca es que uno que se llame a sí mismo su siervo nunca le honre de labios. Muestra tu vida que tú tienes un alto concepto de Jesucristo. ¿Cómo tú ves los mandamientos del Señor? ¿Cómo tú ves los mandamientos del Señor? Porque si tú eres uno de sus siervos, tú vas a querer hacer su voluntad. ¿Recuerdan lo que leíamos que decía el salmista en el Salmo 119? Enséñame, Señor, que yo la voy a poner por obra. Enséñame. Pero a veces nosotros leemos las cosas, oímos las cosas de la palabra de Dios y no le damos ese peso que Santiago le dio. Porque veía a su Señor dándole instrucción. Nosotros a veces no vemos a Dios detrás de lo que leemos en las Escrituras. Y nos excusamos, y argumentamos, y evadimos. Pero este fue el autor de este libro. Este fue el autor de este libro. Ahora, ¿a quién escribió Santiago? ¿A quién escribió hoy? Brevemente, nosotros podemos ver acerca de esto. Él dice en 1:1, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Comúnmente se piensa que esta epístola se escribió alrededor de entre el 45 al 50 después de Cristo, que posiblemente la hace la primera epístola que se escribiera de todas. No contiene mención de los creyentes gentiles o la controversia que iba a surgir luego en el desenvolvimiento de la historia de la iglesia con los gentiles, entre judíos y gentiles. Porque posiblemente no había surgido todavía ese dilema, esas luchas. Es por eso que algunas personas no entienden el argumento de Santiago cuando llegan al capítulo 2 y ven allí como si
Santiago pudiera estar contradiciendo a Pablo con el asunto de la fe y la salvación. La salvación no es por obras. Sin embargo, Santiago habla de que uno debe mostrar esa fe por las obras. Y algunos ven un conflicto entre esos dos pensamientos. Recordemos, Santiago escribe mucho antes que Pablo escribe la epístola a los romanos. Él no está tratando los conflictos que Pablo luego está tratando. Él no está escribiendo ni siquiera después que ha ocurrido el concilio de Jerusalén, donde él mismo tiene un lugar que ver en la resolución de ese conflicto que había entre judíos y gentiles. Él no está tratando ese problema. Él no está diciendo cómo es que uno se salva, él está diciendo cómo uno muestra que está salvo. Él no está hablando de la justificación del impío, que es la doctrina que Pablo trata en Romanos. ¿Cómo Dios justifica al impío? Por medio de la fe. Santiago no está hablando de la justificación del impío. Santiago está hablando de la justificación del creyente. De la justificación del creyente, del que ya es creyente. Pero no de justificación para salvación, sino de la justificación en el sentido de la corroboración del testimonio de lo que él dice con sus labios, vivido en una forma práctica y tangible. ¿Cómo somos nosotros justificados de que nuestro testimonio es real? Por lo que hacemos. Por su fruto lo conoceréis. Esa es la justificación de la que habla Santiago. El dilema y la controversia que surge después y que trata Pablo todavía no se había iniciado. Son dos eventos distintos. Son dos problemas diferentes. Cuando Santiago escribe, lo escribe posiblemente como la primera epístola, el primer libro que se escribió en todo el Nuevo Testamento. Ningún otro libro se había sido escrito. Lo primero que se escribe es la epístola de Santiago, y no menciona a los gentiles dentro de la iglesia todavía. O sea que le está tratando con judíos. ¿Pero qué tipo de judíos? Judíos creyentes. Judíos que se habían convertido. Y judíos que posiblemente habían estado diseminados en algunos lugares. Por eso dice a los dispersados. A las 12 tribus. Es una forma de incluirlos a todos los judíos. No importa de qué tribu fuera. No es que había una localizada allí y otra allá, sino todo aquel que es un judío creyente, dice dispersado, posiblemente dispersados en base a las persecuciones que surgieron a partir de lo que narra Hechos capítulo 8 o Hechos capítulo 11, muy posiblemente. Pero él les describe con autoridad, utilizando 54 imperativos a esos judíos, dándoles directrices de cómo ellos debían vivir. Dice Hechos capítulo 21, versículos 17 al 20. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberlos saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Porque todavía eso no había ocurrido antes. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Y todos son celosos por la ley. Dice, hay judíos que han creído y eran celosos por la ley. Ellos estaban viviendo, esos judíos, con muchas de sus costumbres, con mucha de su cultura, que es lo que Pablo después trata de resolver en los capítulos de la libertad cristiana, en el libro de Romanos, para poder ayudar a esos judíos a lidiar con la diferencia con los gentiles, porque eran celosos con la ley. Él no escribe, Santiago, en toda la epístola, cosas en contra de los gentiles, ni él escribe desincentivando a los judíos de hacer ciertas cosas como Pablo luego tiene que hacer en algunas de sus epístolas. ¿Por qué? Porque él está escribiendo a judíos que se habían convertido y que todavía estaban practicando algunas de las cosas de las que ellos como ley guardaban, y no había controversia porque no había gentiles en medio de ellos. No había gentiles en medio de ellos. El problema surge años después, cuando ellos quisieron imponer cosas de los judíos sobre los gentiles cuando se convirtieron. Y ahí entonces es que entra el rol que juega Santiago en el concilio de Jerusalén y la instrucción que ellos tienen que dar a las iglesias. Entonces, ¿a quién es que le escribió? A judíos convertidos, judíos que se habían convertido al cristianismo. ¿Y por qué escribió Santiago? ¿Quién escribió? Santiago. ¿A quién? A judíos convertidos.
¿Por qué escribió? ¿Por qué? Bueno, esta carta es una carta ética y práctica. Es una carta acerca de la vida cristiana. O sea que evidentemente cuando uno lee Santiago, uno ve que el argumento no era ganar a judíos para Cristo. No, eso no es de lo que él trata. Él asume que estos judíos ya sirven a Cristo y él se identifica como un siervo de Cristo y los demás están sirviendo a ese Cristo. Eran gente que creían en Jesús como el Mesías. Estos hermanos tenían buena doctrina. Habían abrazado las mismas perspectivas gloriosas que él tenía acerca de Jesús. Lo que estos hermanos sí necesitaban, en palabras de Juan Calvino, eran aguijonadas o espuelas de exhortación para que hicieran lo que tenían que hacer. Eso era. Era darle un espuelazo a los hermanos para que se pongan activos en lo que tienen que hacer. Esa era la idea. Es una carta en donde Santiago se mete con la vida de los hermanos. Es como si Santiago le pisara los callos a los hermanos. Es una carta para motivarnos a vivir la vida que cristianos están supuestos a vivir. Es una carta que se mete con nuestras actitudes, se mete con nuestros deseos, se mete con nuestros derechos, se mete hasta con lo que dejamos de hacer. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este Santiago se mete con todo. No respeta. Se mete hasta con nuestras motivaciones, de lo que podemos ver en la epístola. Santiago tiene interés en que vivamos vidas con un balance cristiano. Debemos ser aquellos que podamos tomar tiempo para mirarnos en el espejo de la perfecta ley. Repito esto, hermanos. Santiago asume que debemos ser cristianos con un balance cristiano, que incluye el que debemos tomar tiempo para meditar en la perfecta ley de la palabra de Dios. Es lo que le enseña en el capítulo 1 cuando él dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Él se está viendo en el espejo de la palabra de Dios, pero no actúa. Él no se detiene a ver qué es lo que tiene y qué debe arreglar, qué no anda bien. Él no se detiene, no hay consideración. Más, el que mira atentamente en la perfecta ley, dice que mira atentamente, el que se detiene, el que considera, el que reflexiona y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿De quién es la bienaventuranza? Del que reflexiona, lo que lee y lo que escucha de la palabra de Dios. Y hermano, los espejos no lisonjean. Eso de lo de Blancanieves, ¿quién es la más bonita del reino? Oh, no, sí, tú eres tú. Los espejos no lisonjean. Los espejos dicen lo que hay. Usted ve, eso es lo que hay. Ahí ni siquiera es que tú sales más fotogénica que lo que dice el espejo. Lo de fotogénico es de foto. Pero espejónica no hay. Eso es lo que tú eres. La Biblia hace lo mismo. La Biblia nos dice lo que hay. La Biblia no te va a lisonjear. No, tú estás bien. No hay problema. No, la Biblia te dice lo que hay. Por eso las personas no la leen. No quieren leerla. No es de su placer darse cuenta de lo que le está mostrando la palabra de Dios. Por eso hay que meditar. Hay que meditar. Hay que tomar tiempo para sentarnos y considerar. El cristiano que se la pasa de actividad en actividad, sin el cultivo de su tiempo a solas con el Señor, actúa en un vacío espiritual. Y antes que filántropos, tenemos que ser filóceos. Y saco esa palabra filóceos, que es la que aparece en 2 Timoteo 3:4, cuando Pablo dice amadores de los deleites más que de Dios. Es Pablo que usa esa palabra.
Usa una palabra para los amadores de deleites y una palabra para los amadores de Dios. Y en nuestro contexto el punto es que debemos ser más amadores de Dios que de los hombres. Nuestro amor a los hombres debe derivarse de nuestro amor a Dios, que es el primer y más grande mandamiento. Si no hay algo que anda mal, si nuestra vida práctica no brota de una reflexión y un examen basados en las Escrituras, entonces no está fundamentada en Dios. Ante los múltiples casos de necesidad que la providencia ha traído a nuestra iglesia, muchos hermanos y hermanas están muy activos ayudando, y eso es bueno. Sigamos haciendo la buena obra. Pero si no apartamos tiempo para leer, meditar y orar, el desgaste espiritual no tardará en llegar con consecuencias funestas para nuestras vidas de piedad. Si las demandas tienen que sacarte de tu tiempo con Dios, y ya tú no tienes tiempo para leer la palabra de Dios, ni para leer libros que edifiquen tu alma, para prepararte y equiparte para el mundo en el que nosotros estamos viviendo, te vas a quemar, mi amada hermana, mi amado hermano, te vas a quemar. Y llegará un momento donde no tendrás de dónde sacar para mantenerte en tu vida de piedad echando hacia adelante. Santiago es realista y él enfoca este tema. Hay que considerarse, hay que tomar tiempo para verse en el espejo de la perfecta ley. Pero por el otro lado, el balance bíblico cuestiona cualquier tipo de vida contemplativa que no se vista de buenas obras. No debemos ser meros oidores, no hablar y hablar sin hacer. ¿De qué nos vale hablar de santidad si somos hipócritas? ¿De qué nos vale hablar de amor si no somos capaces de vivir en paz con nuestros hermanos? Entonces hay que pasar del dicho al hecho. Y habiendo reflexionado, habiéndose alimentado nuestras almas, entonces ponerla por obra. Ponerla por obra. Dios no quiere el quietismo ni el activismo vacío. Por eso inmediatamente después de hablar, de vernos en el espejo de esa ley, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Vemos el balance que Santiago quiere producir en estos creyentes? Balance. Y estos hermanos estaban pasando por problemas, y él está corrigiendo muchos problemas. Estaban pasando por sufrimientos, por persecuciones, ¿y qué les dice él? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Había parcialidad entre los hermanos, y trataban a los ricos de una manera y a los pobres de otra forma. Y él lidió el punto de cara a cara, frente al problema. Y hermanos, no es con parcialidad. Si Dios hubiera aplicado parcialidad, nosotros no estaríamos aquí. Pero Dios, independientemente de si ricos o pobres, llama con el evangelio de su gracia y perdona a pecadores. Y eso nos enseña a nosotros cómo debemos actuar. Y él pone el ejemplo concreto. Dice, si llega alguien bien vestido, muy rico, y ven, siéntate aquí. Y al otro, ven, es que estás tú allá. Y ya estudiaremos estas cosas. Estos hermanos también estaban enfrentando falta de compromiso. Falta de compromiso. Algunos decían tener fe, pero no lo mostraban con sus obras. Si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados, saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Tú crees que Dios es uno, bien hace, pero también los demonios creen y tiemblan. No es un asunto de decir. Así enfrentan luchas en medio del seno de la iglesia, conflictos entre ellos, el uso de la lengua. Estaban haciendo un mal uso de la lengua. El materialismo estaba afectando en la vida de estos hermanos, haciendo planes sin contar con la bendición de Dios, o viviendo en dependencia de sus propias riquezas. Hermanos, nos parece que estamos tratando cosas que nosotros necesitamos escuchar también. Estamos escuchando cosas allí en Santiago que nosotros necesitamos escuchar. Parece que estos mandamientos el Espíritu de Dios los puso allí. Estas exhortaciones que hay allí,
para nosotros también en el siglo XXI. Para nosotros en el siglo XXI. Así que Santiago nos va a ayudar a examinarnos a nosotros mismos para que crezcamos espiritualmente y avancemos hacia la madurez de vidas espirituales cristianas estables y balanceadas. Cito, y con esto concluyo, al rabino Duncan, John Rabino Duncan. Algunas personas hay que predican solamente doctrina. Eso hace que las personas sean solo cabeza, lo cual es un monstruo. Algunos predican solamente experiencia, lo que hace que la gente sea solo corazón, lo cual también es un monstruo. Otros predican solamente práctica. Eso hace que las personas sean únicamente manos y pies, lo cual es igualmente monstruoso. Pero si predicas doctrina, experiencia y práctica, con la bendición de Dios tendrás cabeza, corazón, manos y pies. Serás un hombre perfecto en Cristo Jesús. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Que el ir estudiando este libro vaya produciendo eso en cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades. Espero que ustedes tengan el compromiso de orar, como yo, de que sea Dios quien nos hable a través de estos estudios.